Originalmente el emprendimiento era un negocio, pero rápidamente se convirtió en otra cosa, un sueño casi obsesivo. Por ahí está Rosana Giordano, que fue a ese grupo original. Nosotros veníamos de hacer con Enrique García de Zúñiga un fraccionamiento en Playa Verde. Y estábamos buscando una tierra y pensando en juntar un grupo inversor para hacer en aquel momento era country, no era club de campo. Habíamos visto algunas cosas en Argentina, algunas cosas que nos gustaban, otras que nos parecían que había que hacerlas diferentes. Y ese grupo original fue casi el estudio de mercado que permitió decir, bueno, hay un grupo de gente que le puede gustar irse a vivir al campo. Esa es la historia. Ese grupo de gente, liderado por Samuel Flores y otro grupo de vecinos, pensaba en el proyecto como un proyecto al costo, casi como una cooperativa. Y avanzaron bastante en sus conversaciones y después no llegaron a buen puerto. Y ahí ocurre, siempre hay una chispita que hace que las cosas ocurran. Enrique me dice, ¿por qué no llamas a Samuel? Samuel era un viejo amigo de mi padre, que yo me había encontrado, mi viejo falleció cuando yo nací, así que Samuel había conocido más a mi padre que yo. Una vez lo voy a visitar a Buenos Aires, perdí el avión, me quedé toda una noche charlando. Entonces lo llamo, como tenía confianza, y terminamos hablando 1 hora y media de qué características tenía que tener ese grupo inversor como para hacer un proyecto. Primero tenía que tener solvencia, tenía que tener mucha paciencia, y tenía que ser joven, decía Samuel, que yo pensé que nos estaba vendiendo algo para... en aquel momento Samuel tendría 65 años. Y bueno, empezamos a tener las primeras conversaciones, tratando de ver si se podía rescatar el proyecto como lo que hoy sería un fideicomiso al costo, ¿no? No daban los números. De hecho, los números que habían manejado eran una utopía, ¿no? No cerraban. Uno no podía entregar un terreno con ese proyecto. Y fuimos avanzando, buscando tierra, opciones, armando un equipo técnico que estaba buenísimo, porque era una mezcla de 2 generaciones. Empezamos en una punta con Roy Harley, que era el agrimensor del Pinar, el papá del Roy que todos conocemos, y Samuel Flores. Después había que encontrar un equipo que fuera, que entendiera de golf. Y ahí apareció Jorge Armas con Quique Muñoz. Me acuerdo la primera reunión que tuvimos con Enrique en el bar Arocena, teníamos un grupo argentino que nos proponía hacer el diseño del golf. Y apareció Jorge diciéndome, decime una cosa, el viejo Muñoz le hizo la casa a tu madre, me vas a decir que vas a elegir unos argentinos para que nos hagan la cancha. Y Jorge había jugado y ganado todo al golf, era terrible golfista, y Quique sabía de construir, ver. Así que se fue armando un equipo que nos permitió empezar a analizar un posible negocio, que era un proyecto de vida más que un negocio en el primer momento. Fuimos conformando los potenciales inversores, entendiendo qué se necesitaba. Lo primero que se necesitaba era comprar una tierra, ¿no? Y ese fue el primer gran desafío. Si lo que años después me enseñaron en un máster, que es locación, locación o locación, o elegir la tierra por el paisaje, por el lugar donde íbamos a vivir. Y ahí fue que seguramente equivocadamente elegimos ese lugar por el paisaje, por lo que significaba el lugar. Hoy, 30 años después, podemos decir que nos alejamos 4 kilómetros de los servicios, ¿no? De la red de agua, de la red eléctrica, del camino de entrada. Pero bueno, y lo que a mí más me enojaba, que era el que tenía que, junto con Enrique, buscar los recursos, era que los golfistas habían visto con Samuel una tierra de la que se enamoraron, y uno cuando sale a buscar algo no tiene que elegir una tierra. Lo ideal es tener 4 o 5 opciones y poder sentarse a negociar. Acá tuvimos que hacer al revés. Era esa tierra o esa tierra. Y
veíamos otra y aparecía de vuelta la misma opción. Y entre medio de eso, con el intermediario que teníamos, se nos filtró que queríamos hacer un club de campo, un country en aquel momento. Con lo cual se nos puso imposible. Y se nos fue casi, yo diría, como un semestre del año 92. Así que por esta altura andaríamos medio avanzando, definiendo, y sobre todo, si no había tierra, no había proyecto, porque para poder hacer los anteprecios teníamos que encontrar. Y tuvimos un golpe de suerte. Los dueños de la tierra actual de La Tahona eran unos brasileros que tenían un tema de caballos árabes, un lugar para jugar, cerca del aeropuerto, que venían a divertirse, a tomarse unas copas y se pelearon. Vinieron fin de septiembre, tuvieron una comilona y parece que funcionó mal el alcohol y se pelearon. Y me llama el que lo representaba, que era Freddy García Brum, que era el tío de Guille John, un amigo. Y bueno, me dice, tenés, Leandro, la oportunidad. Los tipos venden portera adentro, te venden hasta las vacas, no pasa nada. Y bueno, avanzamos y firmamos en noviembre del 92. Ese fue el comienzo, y ahí nació la sociedad, que no se llamaba La Tahona Sociedad Anónima, y que cuando fuimos a patentar la marca nos dimos cuenta que La Tahona lo tenía una panadería de San Carlos, con lo cual le pusimos al proyecto Lomas de Carrasco, que era lo más cerca a algo parecido, algo residencial que todos teníamos en la cabeza, y el club se iba a llamar La Tahona cuando resolviéramos el tema de la marca, cosa que después con los años pudimos hacerlo. Ahora, en aquellos años era literalmente una propuesta para vivir en campaña. Sí. Primero, llegar a La Tahona era un camino de balasto, pero malo de los de Canelones rural, 2 badenes, donde alguno dejó el cárter del auto cuando venía más de 60, porque no, realmente era un lugar muy inhóspito. Una cañada que cuando llovía no daba paso, era realmente un lugar. Cuando uno llegaba al lugar, tenía magia. Tenía 15, 20 metros de diferencia de altura en distintos lugares. La cancha de golf salía solo, el paisaje se defendía desde el terreno. Entonces, eso fue lo que la insistencia de Jorge con Samuel y Samuel con Jorge y con Quique tenían entendieron claro que nadie iba a poder repetir en un terreno plano lo que la naturaleza le daba a ese terreno de La Tahona. Pero fue construir al revés, porque sin servicio no existe nada de esto. Así que nos encontramos ahí con varias dificultades. Primero me acuerdo que formando el equipo, bueno, ¿qué forma jurídica le íbamos a dar? No había antecedentes. El antecedente más claro lo tenía Samuel Flores con la Marina de San José. Entonces nos mandó a hablar con el amigo Mesera. Y nos atendió Ricardo Mesera, que era bastante amigo de Samuel. Y me dice, no, Leandro, no, Canelones no es San José. Aplicar la propiedad horizontal nos va a dar un poco de trabajo. Al poco tiempo, Ricardo Mesera me dice, mira, yo no sigo, porque esto no va a ser muy difícil. Y aparece Eduardo Mesera, con quien nos hicimos íntimos amigos, y nos acompañó en todo el proceso de hacer La Tahona por propiedad horizontal, que es la mejor forma de construir y que no tiene otra cosa que el edificio ponerlo en plano. Las calles son el palier del ascensor o la escalera, es perfectamente aplicable, está lleno de cooperativas hechas por propiedad horizontal, donde podíamos hacer un proyecto cerrado y que tuviera la normativa. Así que fuimos de a poco sumando al equipo profesionales de primer orden. Cada uno que venía llegando se enamoraba con el lugar, con el proyecto, y con la idea de poder llevar esto a cabo, ¿no? Ahora, de alguna manera, el desarrollo de este sueño, de este emprendimiento, fue contribuyendo a la generación de las condiciones normativas para el desarrollo de la urbanización.
desde el primer día el estudio Mecena empezó a trabajar con incluso una solución jurídica que pensaban que tenía que terminar en una ley, que era una ley que aplicaba la ley de propiedad horizontal, teniendo en cuenta algunas de las características que necesitan este tipo de emprendimientos. De hecho, jurídicamente fueron de avanzada, porque Argentina, que tenía 30, 40 años de experiencia en esto, no tenía resuelto el tema. Tenía aplicación de la ley de propiedad horizontal con un montón de dificultades. Y sobre todo la provincia de Buenos Aires tenía un montón de problemas por no resolverlo. Una vez más, los uruguayos cuando hacemos punta y nos ponemos a trabajar en serio, se resolvió muy bien. Después la ley demoró mucho, casi hasta el 2002, en poder lograr que se pudiera llevar al Parlamento y votarla. La armó incluso un escribano del Ministerio de Vivienda. Se fue trabajando, y es la ley existente hoy, que existe desde el 2002 con algún recorte y reforma que se ha hecho en el tiempo. Por lo cual permite tener título. Hoy título en el pozo para un emprendimiento de este tipo, con lo cual da reglas claras para que a la larga, cada vez que se construye un emprendimiento como la Tahona, los dueños son los condóminos y cada unidad tiene su título y su voto en la administración del proyecto, ¿no? Para contarme, si yo mal no recuerdo, lo primero fueron los 9 hoyos. Y fue inversión. Costó que aquel sueño, aquella idea captara la atención de los habitantes necesarios para que fuera más rápido, ¿no? El primer análisis era, si no obteníamos permiso, era una chacra para jugar al polo Coros, que era lo que tenía, los caballos que teníamos, que habíamos comprado alguno cuando compramos el campo. Y si no, 9 hoyos que nos permitían ya funcionar. Es decir, que el proyecto con 9 hoyos tenía viabilidad. Nos quedaban después, el proyecto fue desarrollado en 120 hectáreas, nos quedaban otras 50, 60 hectáreas para ver qué hacíamos, porque no había seguridad. Y sin duda, en este tipo de emprendimientos, todo lo que uno hace lo entierra hasta que se ve el primer arbolito, ¿no? Así que sí, fue inversión, fue encontrar un pequeño grupo que nos acompañara casi como socios fundadores, porque si bien eran compradores de lotes, eran compradores de lotes que se los teníamos que hacer y entregar en 3 o 4 años, ¿no? Y eso también nos trajo después el desafío de resolver con los entes del Estado la infraestructura. Había una energía eléctrica rural. Cuando vamos a resolver el tema del agua potable, no había agua, pero no había agua en la interbalnearia. Entonces, como teníamos un espíritu liberal y joven, decidimos hacer una empresa de agua, que eran perforaciones, porque sin agua no hay urbanización, y menos de eso hay golf. Y nos dimos cuenta que teníamos poca agua potable, por lo cual hicimos perforaciones de agua potable y una red de agua potable y una red de agua de riego para poder regar la cancha de golf con agua pluvial, lo que nos permitió ser muy cuidadosos con el agua, con el recurso del agua. Y después empezó y hacemos saneamiento. La norma en Canelones era en Pozo Negro. No había... ¿Y por qué no? ¿Cuánto vale en Pozo Negro cuando uno construye una casa? Hoy debe ser, no sé, $1.800, $2.000. Con eso y un poco más uno hace una red de saneamiento con una planta que hasta el día de hoy funciona, ¿no? Es decir, que soñar se puede cuando uno tiene gente inteligente y buenos profesionales, logra resultados. Para una comunidad que la ventaja que tenía es que no había que resolver saneamiento de una ciudad. Había que resolver el saneamiento solo para 400 viviendas. Y bueno, poco a poco fuimos levantando los obstáculos, donde el primero era la normativa y los permisos. Fuimos 2 veces a la Junta, con todo lo que significa como trabajo que ustedes, hay unos cuantos emprendedores por acá
Canelones no queda cerca, yo conozco todos los caminos para llegar a Canelones. La 11, Suárez, no existía ni la doble vía, ni la perimetral. Y a Canelones políticamente, en todas las administraciones, les costaba entender esto. Para algunos era privatizar el urbanismo. Vos que tenés origen colorado, bisnieto de un presidente, ¿no? Don Venancio Flores. Canelones era un feudo colorado y no veía bien con buenos ojos esto. Y en todas las administraciones nos costó que comprendieran que no era más que un edificio en el verde, en un tema que era nuevo, absolutamente nuevo, y que teníamos algunas muy buenas expresiones en Argentina y otras no tanto, que también a nosotros a veces los líos de la gran ciudad de Buenos Aires nos traen algunos miedos y realmente fue un desafío en su momento, ¿no? Sí, yo tengo la imagen de que los primeros 10 años fueron muy intensos por los duros, por lo árido, pero que luego comienzan a destrabarse situaciones y allí tenés un periodo muy intenso donde van 4 o 5 nuevas urbanizaciones. Así, prácticamente... Yo diría que hay como etapas, ¿no? Esos primeros años, realmente las conversaciones en familia era que la suegra, que era golfista, me decía: estás loco, no van a poder bancar la cancha de golf, es muy lejos, ¿no? Pensando que también me llevaba la hija de Carrasco a Pedro Páramo. Y a la gente que fue pionera y compró, le encantaba la idea de irse al campo. Y esa era de ser pionero. Nuestro primer cliente fue Raúl Alfredo y Daisy Storm. Y Daisy me llama por teléfono y me dice: Leandro, yo quiero firmar el boleto porque los Arocena fundaron Carrasco. Como en aquel momento el proyecto se llamaba Lomas de Carrasco, y nosotros vamos a ser los primeros que nos vamos a ir a vivir. Estábamos a 4 años de poder tener un lote con servicio, por lo cual era difícil que alguien pensara que se iba a ir a vivir ahí. De hecho, yo mismo y mi familia, Enrique, que era socio, estábamos pensando a ver cuándo nos iba a estar la cosa madura como para irnos a vivir. Daisy fue la primera que se mudó. Raúl Alfredo se iba al campo y nosotros le poníamos un guardia en el porche de la casa y la camioneta la llevaba a la peluquería en Carrasco, pero porque era la única clienta que teníamos, absolutamente la única. Un día me llama toda enojada, me dice: che, es un atrevido, cambiaron de chofer, el tipo ya no baja más con el paraguas el día de lluvia. Le digo: no, dice, lo que pasa es que ahora tenemos 40 clientes, ya no podemos llevar a todo el mundo. Pero claro, le hacía las compras el hombre. El chofer era el chofer de Daisy, no teníamos otra persona que cuidar. Es decir, un día tuvimos un cliente, está claro. Desde esa historia inicial a que nacen los nuevos proyectos, siempre tiene que ver todo con la infraestructura. Cuando nosotros, que ya habíamos reconstruido en Balastro 2 veces el camino, pavimentamos, ya estábamos con el segundo proyecto, que era Altos de la Tabona, estábamos cerca de 98, 99, 2000. El concepto empezó a ser incorporado, por lo cual nacen 5 proyectos en Camino de los Horneros. El drama es que después viene el 2002 y algunos de ellos quedaron por el camino. Es decir, que nuestro segundo proyecto realmente fue 15 años después. Como aprendimos que hay mucho tiempo en esto que hacemos, no nació Altos de la Tabona, es decir, nació La Luz en el 98. Hubo un campo que comprar, un proyecto que hacer, un sueño de una urbanización con una cancha de 9 hoyos de golf nuevamente, pero en este caso para 3, los permisos. Dio luz en el 98 algo que mientras hacíamos la Tabona original ya lo estábamos haciendo. Con lo cual
El segundo proyecto también fue nuestro. Y después sí nacieron en el barrio Carmel, pero nació La Pradera y después la crisis del 2002 lo dejó congelado. Colinas, Mirador, que después tampoco avanzó y terminó siendo después un proyecto nuestro con los años. Así que la segunda generación dio a luz 15 años después del concepto. Y ya era un concepto claro de vivienda permanente, porque al principio el proyecto original en Buenos Aires, los clubes de campo sustituyen a las casas quintas. Son de fin de semana. Es otra idiosincrasia, otro mercado, totalmente distinto. Lo nuestro siempre fue de gente buscando un lugar para vivir, que era nuestro eslogan original. Después empezó a haber algún cliente de fin de semana. Nunca fueron más del 10%. La mayoría es gente con su familia. De todas generaciones. Nuestra primer habitante era una familia mayor con hijos que ya no vivían con ellos. Segundo habitante, que hay una pelea, la familia Alonso o Canesa, con hijos todos que nacieron en La Tabona. Dio una pelea porque los permanentes fueron los Canesa. Al principio los Arocena iban a venir solo de fin de semana. Les gustó tanto que se quedaron a vivir permanente. ¿Cuántas familias tenés habitando en los emprendimientos del grupo? Hoy tenemos 5 proyectos, 850 familias viviendo. Pero hay más de 1.300 productos entregados, ¿no? Donde tenemos Lomas de La Tabona, el original, que son 120 hectáreas, Altos de La Tabona, que son 50 hectáreas, viñedos y chacras, que son también 60 y pico, 68 hectáreas, Mirador de La Tabona, que es el barrio joven, el último, que son 247 lotes, 55 hectáreas, y bueno, y estamos construyendo Cavas de La Tabona, que son 65 hectáreas. Así que ya somos unos cuantos más. ¿Cómo percibís tú que el fenómeno La Tabona, además de ser responsable, de haber habilitado todo lo que ha sucedido después en la zona, no se queda acotado a Camino a los Horneros? Estás manejando emprendimientos en otras partes. Digo, esto importa porque en la medida que el grupo se fortalece, crece, yo tengo la impresión de que cada desarrollo, cada emprendimiento es como un máster que va mejorando la performance de lo aprendido hasta entonces, ¿no? Y de alguna manera es un proceso de mejora continua. Y me gustaría compartir con los amigos todo lo que estás manejando en tu mesa de trabajo. Como emprendedores, uno lo que tenía en el origen era inquietud, un poco de hambre. Todos tenemos, cuando tenemos 30 años, y tenemos fuerza para hacer un montón de cosas. Así que hacíamos un montón, siempre hicimos varios proyectos. Vos mencionabas hace un rato nuestro proyecto de nuestra.com, el proyecto de medios y demás. Y eso convivía con La Tabona. Este tipo de emprendimientos da mucho tiempo. Uno no tiene más remedio. Si tiene permisos de 5, 6, 7 años, hay tiempo para burilar las cosas, para armar los hijos. Así que cada emprendimiento de alguna manera tiene un grupo inversor, tiene una lógica del tiempo en el que uno vive. Y como tenemos mucho tiempo y somos inquietos, y después se va incorporando nuevas generaciones que también vivieron esta semilla de... Los Añón fueron los sextos que se fueron a vivir a La Tabona. Nos robaron un par de veces en Carrasco medio feo y en vez de quedarnos por ahí, nos vinimos a ser pioneros, a vivir esa historia de la camioneta con Daisy. A mí me tocó por una experiencia laboral y una .com que armamos a dar toda una vuelta por el mundo y siempre que tenía un tiempito me iba a ver la tierra, el Golfo, en México cómo funcionaba, en Estados Unidos, esas vivencias que uno tiene cuando tiene un laburo de otra cosa y lo que le gusta es lo que hace acá. Y también esa cosa de uruguayo que tenemos, que somos bien maricones y nos gusta volver, ¿no? Es decir,
Estás en México, pero estás extrañando a la familia y tenés ganas de darte una vuelta. Entonces, cuando estás aburrido, te das a... Y hemos visto muchas cosas por el mundo, buenas y de las otras, ¿no? De las que no queremos aplicar en Canelones, en lo que hacían. Así que fuimos generando proyectos. Hemos analizado muchos más proyectos que los que estamos realizando. Pero hoy sí tenemos un banco de proyectos, un grupo de técnicos, de inversores que nos acompañan, que nos traen cosas, que nos traen las cosas y las inversiones para desarrollar. El otro día me llevaron a Exuma, Bahamas, la nueva generación. Me tuvieron 8 días arriba de un barco, mirando una cosa para un cliente. Me pegué un porrazo, me rompí 2 costillas. Ya no estoy en edad de hacer esta farra. Porque la nueva generación sueña y dice, che, ¿por qué no afuera? ¿Por qué no se puede hacer en otro lado alguna cosa? Y llegamos a un lugar, yo diría que como Canelones hace 30 años, una isla a 40 minutos de Miami, que vos decís, che, a esto le pasa algo. No debe haber agua. Como cuando empezamos en la Tabona, algo tiene que estar pasando acá, porque no hay casi desarrollo. Un lugar que es de cine. Pongo ese ejemplo, más allá que después hagamos o no algo en Bahamas para estos clientes. Que los clientes lo que nos dicen es, ponemos la inversión, hagan ustedes el desarrollo. No nos queremos meter en el tema, porque los 2 clientes que nos llevaron lo que quieren es una casa en esa isla. No quieren hacer un emprendimiento. Eso es emprender. Es encontrar un grupo de afinidad, su financiamiento, su estructura, un equipo técnico que acompañe, y después aplicarle 10 años, 15, 20. No es solo capital. Y que la gente acompañe lo que se hace. Entonces, tenemos un montón de proyectos. Por ejemplo, en Canelones tenemos 500 hectáreas más que estamos desarrollando en 2 proyectos. Uno en Costa Azul, que es La Perseverancia, con un pariente tuyo, que son flores también. Nos persiguen los flores por todos lados. Mira, una anécdota personal que la puedo contar en voz alta. Un Flores y mi tía Mirta por favor. me presentaron a mi señora, que hasta el día de hoy, 40 años después, así que tengo una cosa ahí, la familia me persigue, no hay discusión. Maneco Flores me presentó, era muy amigo de Einar Barfo, mi suegro, y a través de mi tía me presentaron a la sueca Astrid Barfo. Así que, y de ahí nace la familia Añón. Y bueno, tenemos una tierra preciosa que tiene en Costa Azul Hunaras, un proyecto hípico que no es como estos con el paisaje y con el golf, sino es otro paisaje y otro tema. Y tenemos 370 hectáreas con 1,7 km de playa virgen en Canelones, ahí en Guasubirá, que estamos en la etapa de permisos y de desarrollo. Tenemos en Salto un proyecto precioso, no hay norma, y ahí estamos en una tensión entre las 2 generaciones. Empujamos para que haya la norma, yo digo hasta que no hay norma no se hace nada, porque ya viví lo de empezar a hacer cosas y lleva mucho tiempo. Y es tan fácil hacer la norma, si las autoridades en Salto quieren que haya proyecto, deben lograr la aprobación de la norma. Pero Salto es la Tahona hace 40 años. No hay terrenos residenciales y la nueva generación no le molesta irse a 4 kilómetros de la ciudad de Salto a un lugar alucinante. Naranjal, una tierra histórica de Salto, de esas que hablan sola. Y si va a ocurrir, iba a ocurrir si conseguimos las primeras 10 familias, la inversión está, lo hacemos por etapas, porque 500 hectáreas en Salto es como desarrollar 2.000 hectáreas en Montevideo, ¿no? ¿Cuántas noches le dedicaste a la Tahona, al primer barrio? Por acá está Enrique. Tuvimos unas cuantas noches bien regadas porque el estudio de Samuel tenía una historia buenísima. Trabajábamos toda la tarde, pero ya a las 6, 7 salía los hielitos y tomábamos algo. Y terminábamos a veces a las 4 de la mañana. Y muchas horas. Y como había tiempo, y el mayor recurso era pensar, porque había que pensar bien las cosas para poder hacer la inversión a la escala de lo que podíamos. Tuvimos mucho tiempo
y mucho tiempo de gente muy inteligente, muy interesante, que le volcó todo y que uno los ve 20, 30 años después y siguen teniendo la pasión de haber participado de un proyecto original donde cada uno es parte, sin Ahora, duda, ¿no? 30 años después, con todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, todos los errores que seguramente cometiste, los aciertos que te sorprendieron, ¿cuál es tu reflexión a propósito del futuro de Ciudad de la Costa como territorio que todavía ofrece muchas posibilidades? Yo diría, lo primero es lo bueno es que la gente nos acompañó y metió sus vivencias y que las cosas existen porque hay gente que las empuja, porque la gente se fue a vivir. Eso es un dato de la realidad. Y después hay un gran desafío que la Intendencia lo ha estado haciendo y tenemos un Estado fuerte, a veces muy fuerte, de regular lo que viene, porque la norma se va haciendo sobre la realidad. Y hay un equilibrio de fuerzas que hay que tener entre la libertad, factor muy importante para que haya emprendedores y nuevos proyectos. Al Estado no imagina las cosas, lo van a imaginar los emprendedores que tienen un vínculo con el territorio. Yo te voy a hacer un pequeño ejemplo de un amigo que vive en La Tahona y un buen día va a Costa Rica, levanta la mano y todo lo de Megafarma salió de ahí. ¿Por qué? Porque vivía en un lugar y quería traer un proyecto para su país. Los seres humanos hacemos esas cosas, vinculado al territorio donde estamos. Entonces, de alguna manera, el desafío es, sí hay que organizar, sí hay que tener planes. Yo tuve grandes discusiones en un momento con la Intendencia, es que no plan es un plan. Prohibir también es un plan, es una decisión, y hay ganadores y perdedores en esas decisiones. Piso más, piso menos, mayor densidad, y no hay nada que esté bien o mal en sí mismo. Tiene uno que buscar la armonía, encontrarla, la perdemos, la volvemos a encontrar, hay tensiones. Algo tiene el territorio acá en la vuelta, si uno, pues estás abriendo un foro y hay un desarrollo de, no sé, la zona tendrá 5.000 hectáreas, y hay 5 o 6 puntas, estoy viendo a varios por acá, puntas de desarrollo que trajeron sus ideas, que aplicaron la inversión, el riesgo, y después consiguieron clientes. Y la población crece. Nosotros hoy tenemos 80 casas en construcción, así que vamos a tener 100 vecinos nuevos el año que viene. No hay ninguna duda. Esos vecinos traen sus cosas, sus emprendimientos comerciales, sus sueños, o los hijos de esos que nacen acá. Y esa es la clave para desarrollar el territorio. Después, y bueno, está muy bueno esto, tener ámbitos de discusión, conocernos entre los actores, sin duda. El amigo Duarte la otra vuelta me decía, yo te traje todos los clientes, y sin duda yo tengo un montón de gente que reside en La Tahona, que vino a Zona América a trabajar. Pero tengo ciudadanos del mundo que hoy son ciudadanos de La Tahona Canelones. Nacieron sus hijos. Algunos vinieron a desarrollar un emprendimiento agrícola, empezaron con 200 hectáreas arrendadas. Hoy son un pool de siembra de 12.000 hectáreas. Y cuando nos encontramos ayudando en el pueblo, nosotros tenemos un pueblito que se llama Villa El Tato, que es el lugar donde trabaja nuestra gente. Porque antes, en La Tahona original, nosotros no salíamos a la 101. Por lo tanto, Aeroparque, que es mucho más grande, no teníamos acceso. Había que dar toda la vuelta por la interbalnearia. Los vecinos ayudando, que bancan el CAIF, que bancan la escuela, que a través de Rotary han ayudado a los Rotaries de todo el país porque consiguieron $1 millón en decomisos de aduana. Son pobladores de la zona que están comprometidos con su gente, que dan trabajo. ¿Qué es el cambio social si no es el laburo bien remunerado? No hay ninguna duda. Hoy hay una enorme demanda en mano de obra en la zona, en construcción, en servicios, en farmacéutica.
Era ensoñado. Antes la gente se tenía que tomar un Copsa e ir a Montevideo, perderse 1 hora y media de ahí. Ahora van en bicicleta o en moto. Es decir, ha cambiado mucho la zona. ¿Por qué? Porque nos vinimos todos a vivir y nos hicimos ciudadanos Canelones. Por lo cual hoy lo que hay que hacer es pensar. En el caso de Horneros, se está abriendo el plan. Por allá veo a una de las autoridades. Entonces hay que pensar en el nuevo plan para los próximos 20 o 30 años. Porque estos 30 ya no los consumimos. Seguramente algunos no vamos a estar en el final de lo nuevo que se planifique. Pero son visiones a mediano plazo. No hay que pensar que todo se resuelve, las tensiones se resuelven en un día. Y creo que tiene esta dinámica la zona porque está buena. No hemos hecho tan mal las cosas, ni los emprendedores, ni las autoridades, ni los ciudadanos, ¿no? No sé si con eso te... Muy bien, muy bien. No estaba previsto, pero si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, aprovechando ya sobre el final, yo, Leandro, te quiero agradecer y contarte que abrir el foro contigo no fue algo caprichoso. De alguna manera, Lozanión, tú tenés buena estrella, con lo cual era un buen augurio, pero además es una suerte de reconocimiento que espero que recibas. De alguna manera, la zona hoy celebra las noches de desvelo, las noches de inquietud, los momentos de zozobra. ¿Qué diablos hago acá? ¿Cómo llegué hasta esto? Porque los pioneros tienen eso, abren caminos que luego otros transitamos. Con lo cual yo te quiero agradecer de manera particular y celebrar que además estemos la segunda generación. O sea que hay añón para un rato largo. Bueno, yo agradecerte a vos porque ustedes también, esta familia Flores está cumpliendo 30 años, ¿no? Y nos hemos encontrado y dado una mano más de una vez. Cuando la Tabona no podía ser un número, el amigo venía y hacía una actualización y nos sacaba una revista. Después nos encontramos allá en Radio Sarandí muchas veces. Así que para la Tabona y para mí es un honor abrir el foro y bueno, los vamos a acompañar. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.